Sí, gracias. Entonces, en esa parte, lo que yo quiero comentarles es que actualmente se ha descubierto que eso no es así. Normalmente en toda la lengua existen todos los tipos o diferentes tipos de células gustativas, ¿sí? Donde se llega a percibir en toda la lengua, en cierta manera, todos los tipos de sensaciones de sabores, ¿sí? O sea, la lengua tiene receptores donde se percibe en toda la lengua lo salado, lo amargo, lo dulce, pero hay lugares específicos en donde lo percibimos aún más. A eso es lo que me estoy refiriendo ahorita. Antes decían que no, por ejemplo, que aquí, en la parte posterior de la lengua, casi al final por la campanilla, es donde se percibía solamente lo amargo, ¿no? En las partes laterales, donde estaban las papilas gustativas para lo agrio, y en la parte casi al final de la lengua, en la punta, lo dulce y lo salado. Pero la lengua tiene receptores generales en todo, donde se perciben todos los sabores, pero hay lugares específicos en donde lo percibimos aún más. ¿Sí? El par craneal relacionado con la sensación del gusto es el noveno par craneal, que es el glosofaringio, y el nervio facial, que son los principales encargados en las sensaciones gustativas de la lengua. ¿Sí? Entonces, existen quimiorreceptores en boca, faringe, lengua, donde se van a desencadenar estos botones gustativos para que nosotros percibamos los sabores, o sea, no nada más en la lengua. Las sensaciones del gusto llegan al principio, principalmente al bulbo raquídeo, y luego de manera consciente a la corteza cerebral, y ahí se distribuye en el cerebro, en donde vamos a determinar esas sensaciones externas o internas para que desencadenemos esa sensación de sabores. Les voy a mostrar una imagen, a ver si se las voy a hacer un poquito grande, donde viene la inervación de la lengua, ¿sí? Que sí es importante que la conozcan. Entonces, en la parte posterior de la lengua, casi llegando a la úvula, el principal nervio, que es el nervio vago, es el que va a estar encargado de la inervación de la lengua, ¿sí? Un poquito más anterior, casi en el tercio medio, el glosofaringio, ajá, y ya casi a la mitad de la lengua, el nervio, el trigémino, y ya lo que es en la punta de la lengua, el nervio facial, ¿sí? A mí sí me gustaría que se aprendieran este tipo de inervación, porque en el caso de que hubiera alguna lesión, podríamos determinar qué nervio craneal es el que está afectando esa sensación en la lengua, ¿sí? Por eso se las puse en la imagen, ¿sí? Ustedes ya se saben, me supongo, todos los nervios craneales, ¿verdad? ¿Y por qué orificios salen? ¿No? Bueno. Lo que les comentaba, el gusto reside en la lengua, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con el gusto está en la lengua, y va a tener botones gustativos, que son los órganos sensoriales del gusto, y van a estar en la superficie de la lengua, ¿sí? Que son conocidas como papilas. Ajá. Estas papilitas van a contener unas yemitas, así como las yemas de los dedos, y nos van a permitir detectar esos quimiorreceptores o esas sensaciones que nos generan la sensación del gusto. Si ustedes se dan cuenta, esta parte donde yo estoy hablando es una parte, más bien es ya como la parte fisiológica, ¿sí? De cómo se presenta, porque si yo hablara de anatomía, pues les tendría que hablar directamente de la musculatura, de dónde está la lengua, pero como tal el tema es sentido del gusto, o sentido, los 5 sentidos, entonces sí tenemos que hablar de esa parte, pero sí quisiera yo retomar la parte de la anatomía en donde viéramos esa parte, porque pues es importante que ustedes sepan la anatomía de los órganos de los sentidos, pero si yo ahorita los doy, no va a alcanzar el tiempo. Entonces vámonos ahora con el sentido del equilibrio. Hasta ahorita, ¿tienen dudas o preguntas? ¿Quieren agregar algo? ¿Chicos en línea? No, maestra, todo bien, gracias. Okay. ¿La lengua es un músculo, maestra?
Sí, la lengua es un músculo y es uno de los músculos más fuertes que podemos tener en el organismo del cuerpo, ¿sí? Ok, gracias. De nada. El sentido del oído y del equilibrio, pues tiene dos funciones principales. El sentido del oído, ¿qué función tiene? Pues la audición. Por medio del sentido del oído vamos a escuchar, pero también es donde vamos a tener el equilibrio. Si llegara a haber un deterioro a nivel de nuestro oído, podríamos perder el equilibrio y empezar a presentar vértigo. Las células especializadas de la audición son los mecanismos receptores sensibles alojadas en el oído interno. Sí, ahorita yo les voy a mostrar una imagen, responsables del oído y del sentido del equilibrio. ¿Sale? El oído está compuesto principalmente por tres partes importantes: el oído externo, el oído medio y el oído interno. Ajá. El oído interno va a tener el estribo que se comunica con el oído interno a través de un orificio llamado ventana oval y a través de la ventana redonda. Consta de las siguientes partes. La cóclea tiene forma de caracol y es la responsable de la audición. Y los conductos semicirculares, que son los responsables del equilibrio. Ahorita les voy a mostrar una imagen. El oído interno tiene una parte ósea que se contiene de un líquido llamado perilinfa. Es una parte que es como un huesito, donde está la perilinfa y la endolinfa. Ajá. Que es el líquido que tiene la perilinfa y la endolinfa. ¿Sí? El estribo está en contacto con la ventana oval y la ventana oval está en contacto con la perilinfa, que transmite la vibración de los huesecillos en el oído medio a través de las ondas. Se produce una presión en la perilinfa de la rampa vestibular coclear y se estimula la membrana de Reisner y se transmite la vibración a través de la endolinfa del conducto coclear. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la endolinfa y la perilinfa son los que están encargados de ¿qué? De acuerdo a lo que les estoy diciendo. ¿Cómo dijo? ¿De qué va a estar encargada la endolinfa y la perilinfa? De transmitir las vibraciones. Ajá. De la audición, ¿no? Son los que se encargan de la audición. El órgano de Corti transforma el impulso mecánico en ondas en un impulso nervioso que es transmitido para el nervio coclear a la corteza temporal para tener la conciencia de oír. Mecanismos básicos del equilibrio van a ser: los responsables del sentido del equilibrio son los conductos semicirculares del oído interno, orientados en todas las direcciones. Son tres y están alojados en el hueso temporal. ¿Cuál es el hueso temporal? Esos son los parietales. El temporal. Este es el temporal. Sí. Sí. Estos conductos semicirculares se comunican con el utrículo de la cóclea. El movimiento de la endolinfa estimula las neuronas especializadas que están situadas en una ampolla denominada cresta acústica, que transmite las vibraciones a través del nervio vestibular y van a corresponder al equilibrio. Ahorita se los voy a explicar un poquito más, para que no nos tengamos puras. Si alcanzan, bueno, ahí en su teléfono sí ven la imagen, ¿no? ¿Sí la ven clara? Bueno, sí. Esto que está mande. Esto que, bueno, aquí en la parte externa, pues va a estar lo que es la oreja y el pabellón auricular, ¿sí? Esto que ustedes ven de rosita es el hueso temporal, ¿sí o no? ¿Sí? Que es donde está situado el oído. Y entonces aquí va a venir el conducto auditivo externo, que es todo lo que está de color como piel, ¿no? Aquí viene el tímpano, ¿sí? Y esto que estamos viendo como una bolita como rosa, esa es la membrana timpánica, ¿sí? Aquí vienen los huesecillos internos del oído medio, que es el estribo y el martillo, ¿sí? Ajá, y el yunque. Y allá en el oído interno, que es donde ya se lleva la parte de la audición y el equilibrio, es donde están los conductos semicirculares, ¿sí los ven? Aquí está el nervio vestibular, sale el nervio auditivo, ¿sí? Y está la cóclea, que es donde estábamos hablando, donde está toda la parte interna, ¿sí? Y la trompa de Eustaquio.
Entonces, aquí ya como que les queda un poquito más, ¿no? Sin tanto enredo. ¿Sí? Esa es la parte anatómica de lo que es el oído. De la parte que yo les hablé ahorita es de la parte de la función o la fisiología de cómo se da el sonido y el equilibrio. ¿Sí? Entonces, yo les pido de favor que lo repasen para que lo entiendan un poco mejor. Es importante que sí sepan, que estudien los nervios craneales. No sé si los vamos a ver más adelante, pero... A ver, miren, por ejemplo, aquí les puse esta imagen igual, que era de lo que les estaba hablando, ¿no? Entonces, si se dan cuenta que esa parte que les puse, ya se las puse aquí ahora más grande, como que lo fui desglosando, ¿sí? Es donde ya viene lo que les explico. Aquí, si se dan cuenta, muchachos, ya nada más vamos a hablar de la parte del oído interno, ¿sí? En esta imagen. Es donde viene lo que es el saco donde se produce la endolinfa, que mantiene constante el nivel de endolinfa, los conductos semicirculares, ¿sí? Que van a recoger los datos sobre la posición y el movimiento, el conducto auditivo interno que protege las ondas sonoras, ¿sí? Y el nervio auditivo, que es esta parte que estamos viendo, es esta parte que estamos viendo aquí, en esta parte. En el otro esquema, es esto lo que les estoy mostrando aquí. Es esta parte nada más, porque aquí está el nervio y es esta parte que yo les estoy mostrando. Se los desglosé más chiquito para que vean cómo, de qué está formando y cuál es la función de cada una de esas estructuras. ¿Sí quedó claro? ¿Sí? O sea, se los fui desglosando en cómo se va haciendo más interno, más interno. ¿Sí? ¿Sí vieron cuál? Esta parte que les estoy mostrando aquí es esto. ¿Sí? Ajá. ¿Sí? ¿Sí quedó? ¿Ustedes niños en línea? Sí, profe. Sí, maestra. Sí, maestra. Ahora vámonos con el sentido de la vista. Consiste en la habilidad de detectar la luz e interpretarla. Normalmente en la vista vamos a tener fotorreceptores, que son los que nos van a generar esa parte de percepción de la parte externa hacia la interna para poder crear una imagen, ¿sí? Por ejemplo, la primera parte del sistema visual que va a formar la imagen, ¿sí? Y esta imagen la vamos a pasar a la retina y esta es la función que cumple la córnea y el cristalino en el ojo. Sí, ahorita les voy a enseñar la anatomía. Las células de la retina van a formar un sistema sensorial en el ojo, que son los receptores que van a transmitir la información hacia el nervio óptico y del nervio óptico se va a ir directamente al cerebro. ¿Cómo hace esa recepción la retina? Por medio de los cones y los bastones. Son células que están dentro de la retina, que son que son los receptores para generar el estímulo y mandar la información al nervio óptico. ¿Sí? El cerebro comienza el proceso de reconstruir la distancia, colores, movimientos, objetos que nos rodean. Entonces les voy a enseñar la anatomía del ojo. Externamente el ojo va a estar formado por un párpado superior, por un párpado inferior, la esclerótica, que es la parte blanquita que nosotros tenemos, el iris, la pupila y la carúncula, ¿sí? Pero bueno, aquí también está lo que es la glándula lagrimal, ¿sí? Que está en la parte interna del ojo. Pero les digo, si yo me pongo a hablar de toda esa parte, pues no terminamos, entonces es muy general. Ahora vámonos con la parte interna. Entonces, aquí, en la parte interna, está la córnea,
Se mueve. Si alcanzan a ver la córnea, ¿sí? Va a haber una cámara anterior. Lo negrito, cuando nosotros vemos el fondo de ojo, ¿sí lo han visto? Esa es la pupila y el iris. Ajá. ¿El iris qué es? ¿Cuál es el iris? Es el que da el color, ¿sí? Es del color que tenemos nuestro ojo. Va a estar la que es la parte de la conjuntiva y ya internamente está la esclerótica y adentro están donde está el cuerpo ciliar y el cuerpo vítreo y el cristalino, ¿sí? Y la retina está un poquitito más atrás, es donde nosotros ya tenemos esa parte de los conos y los bastones, que es donde en la retina se va a dar el estímulo de los receptores para poder percibir la imagen, mandarla al nervio óptico y el nervio óptico la mande directamente al cerebro, ¿sí? Pero es importante que se familiaricen con la anatomía interna del ojo. Esa es la anatomía interna del ojo. Ya les mostré la anatomía externa y esta es la parte interna del ojo, ¿sale? Cada una de ellas, si yo ahorita me pusiera a describir, va a cumplir funciones diferentes, pero pues son muchas estructuras para poderlas determinar. Pero vamos a hacer, van a hacer ustedes, ahorita de tarea les voy a dejar, van a hacer el esquema del aparato circulatorio con las venas, las arterias, bueno, los vasos más importantes del sistema circulatorio para que se familiaricen con la anatomía del aparato circulatorio. De todas formas, yo lo voy a subir a la plataforma porque ya tienen tarea para la próxima clase y ya se las voy a subir. El dibujo es un esquema. Ya en la plataforma ya les expliqué cómo tienen que hacer cada una de sus tareas. ¿Sale? Son esquemas. Yo les había dicho que hicieran unas maquetas, pero creo más importante que hagan el esquema, porque yo quiero que ustedes se vayan familiarizando como la parte anatómica y así se les queda un poquito más grabado. Entonces, ya hicimos el sistema esquelético y el sistema muscular. Ahorita vamos con el circulatorio. ¿Sale? Pero eso se los voy a anotar en la plataforma, o sea que nada más les estoy avisando. Maestra. Mande. Disculpe que la interrumpa. Bueno, es que yo la verdad sí tuve un problema con la plataforma porque batallé mucho para subir mi tarea, o sea, por más que lo comprimía y lo comprimía y lo comprimía, en Adobe, en iLog PDF, batallé mucho, entonces yo no pude subir toda la tarea completa. Me faltó subir lo del sistema muscular, me parece. Por ahí le dejé el comentario en la plataforma y le dije que tuve que mandar en partes lo de el desarrollo embrionario. Miren, muchachos, yo por ejemplo, ahorita en la clase, lo único que voy a hacer referencia es de lo que les voy a dejar de tarea, se va a subir a plataforma y todos los comentarios se van a hacer por medio de la plataforma. En clase ya no vamos a hacer comentarios referente a la ausencia de tareas o problemas que hayan tenido con la plataforma y ahí ya nos vamos a comunicar, ¿está bien? Sí, está bien, maestra. Ok. Gracias. Vámonos, de nada. Vámonos al sentido del tacto. El sentido de tacto es aquel que permite a los organismos percibir cualidades de los objetos y medios como la presión, la temperatura, lo suave, lo áspero, la dureza. Y bueno, comentan o se dice que uno de los más importantes es el sentido del tacto o la piel, ¿sí? Porque es nuestro medio de comunicación con todo lo externo y todo lo interno, porque también internamente, lo que hablábamos la vez pasada, que si llegaba a haber fiebre, el mismo organismo va a empezar a regular esa parte, ¿no? Pero la fiebre se percibe o no se percibe. El aumento de la temperatura se percibe. Entonces, comentan que es uno de los más importantes, pero yo considero que pues todos son importantes porque todos tienen una función específica, ¿no? Pero uno de los que decíamos que uno de los órganos más grandes de la economía del cuerpo es la piel, el sistema tegumentario. Entonces, la piel se divide en 3 capas, ya lo habíamos visto, que es la dermis, la epidermis, el hipodermis, ajá.
Y la epidermis está constituido por tejido epitelial y su estrato basal o germinativo encontramos la denominada melanina. ¿Qué es la melanina? Ajá. Le da coloración a la piel. Ajá. Sí. Es la pigmentación, ¿no? Acuérdense que habíamos dicho que la epidermis, la dermis se encargaba de lo que es la parte inmunológica, ¿no? Y la hipodermis se encargaba de la parte de, ¿qué? A ver, recuérdenme. La hipodermis, ¿de qué se encargaba? ¿De qué se encarga la hipodermis? Acuérdense que les decía que es el sistema de protección, es donde se encontraba la grasa, ¿no? Y la reserva de energía. Entonces, en esta capa encontramos, bueno, en la dermis, está el tejido conjuntivo. En esta capa encontramos los anexos cutáneos, que son las glándulas sebáceas, las glándulas sudoríparas, el pelo y las uñas. En la hipodermis, formado por tejido conjuntivo adiposo, debemos tener en cuenta que aunque principalmente el sentido del tacto se encuentra en la piel, también lo encontramos en las terminaciones nerviosas internas del organismo, pudiendo percibir los altos cambios de temperatura o el dolor, por lo que es más importante dicen que es lo más importante de los 5 sentidos, permitiéndonos percibir los riesgos para nuestra salud, tanto internos como externos, porque la parte que gobierna el tacto en el cerebro es el lóbulo parietal, ¿sí? El lóbulo parietal es el que se encarga en el sentido del tacto. Es diferente el sistema tegumentario al sentido del tacto, pero pues va de la mano, ¿no? Porque ahí donde vienen todas las terminaciones nerviosas. Entonces, la función principal es de la piel, del organismo, es alertar al sistema nervioso central sobre las heridas, quemaduras, picaduras, cualquier agresión mecánica, térmica o química que sufre el organismo. Por eso dicen que es el más importante. Si nosotros no nos diéramos cuenta lo que explicábamos la vez pasada de que estamos con una herida, ¿qué pasaría? Si yo me corto y no me doy cuenta que tengo una herida, ¿qué pasa? Como los diabéticos, ¿no? Que a veces no tienen sensibilidad. Sensibilidad, ¿qué pasa? Pues sí se pueden pegar y de ahí. O sea, principalmente no vas a tener sensibilidad, no te vas a dar cuenta de que hay una lesión que amerita atención, ¿no? Y va a depender del grado de la lesión con la que te encuentres, pues el grado de la lesión que vas a tener o la consecuencia. Si es una herida muy grande, pues te desangras, ¿no? Pero en los diabéticos lo que pasa es eso, hay una pérdida de la sensibilidad por esa parte donde la glucosa daña a nivel de los nervios, ¿sí? Hay una pérdida de sensibilidad, pero también hay una falta de circulación, ¿sí? Entonces esa falta de circulación no permite que haya un riesgo sanguíneo adecuado que permita incluso sanar las heridas, ¿no? Sí, chicos, ¿vamos bien? Sí, maestra. Sí, maestra. Bueno, el sentido aquí, perdón, me equivoqué, el sentido de la piel es, ya lo habíamos visto esta imagen, pero la vamos a repetir. Acuérdense que en la epidermis, ¿sí? ¿Qué quedamos que iba a haber en la epidermis? ¿El contacto externo? ¿Mande? Bueno, tiene que ver con el contacto externo. Ajá. Um, ¿Pero para qué nos sirve la epidermis? Ajá. Sí. ¿Qué más? La protección. También protección, ¿sí? Después la dermis, la hipodermis, y aquí ya esa imagen no la vimos la vez pasada porque no estaban aquí los anexos de la piel, ¿sí? Aquí ya están los anexos donde está la glándula sudorípara, ¿sí? Hay músculos, también en la piel hay músculos, hay vasos, ¿sí? Hay vasos y capilares, también hay grasa, hay colágeno, hay células de defensa,
Ajá. Y en la epidermis, acuérdense que están las terminaciones nerviosas para la sensación. ¿Sí? Existen también las glándulas sebáceas, existen los anexos. ¿Cuáles son los anexos de la piel? ¿Cuáles son los anexos cuáles son los anexos? El cabello, las uñas. Ajá. ¿Cuál otra? Pues las glándulas, ¿no? Las glándulas que generan sudor y las glándulas que generan grasita. Serían las sebáceas, maestra. Sí, eso es. Entonces aquí como tal el sentido del tacto, ¿sí? Van a estar formados por corpúsculos, ¿sí? Existe el corpúsculo de Ruffini, existe el corpúsculo de Pacini, el corpúsculo de Krauss, el corpúsculo de Meissner, el disco de Merkel, los plexos de las raíces del pelo y las terminaciones nerviosas libres. ¿Qué funciones tienen todos esos corpúsculos? ¿Sí? Principalmente son de origen sensitivo, es donde vamos a determinar el calor, el frío, ¿sí? Lo áspero, lo suave, el dolor, ¿sí? Todas esas terminaciones nerviosas están dentro de la piel, ¿sí? Ay, Son las encargadas de presentar esa sensación de sentir, de percibir. ¿Alguien me va a comentar algo? nada, le iba a preguntar eso, que dónde están ubicadas, maestra. Ajá. Están, ahorita te acuerdas que habíamos comentado que están las terminaciones nerviosas que están en la epidermis. Sí. Entonces, existen diferentes corpúsculos que son los encargados de la percepción de la piel. Aquí se los estoy mostrando. Aquí pues se ven muy grandes, ¿no? Pero son muy pequeñitos, pero aquí están mostrando cómo es cada uno de ellos y son los encargados de la percepción de cada una de las sensaciones que percibimos del exterior al interior o del interior al exterior, ¿sí? Pero estas principalmente es del exterior. Es como vamos a percibir nosotros el exterior. ¿Dudas o preguntas? ¿Cuáles serían las que podríamos sentir internamente, maestra? No. ¿Era exteriores y interiores? ¿O yo le entendí mal? Estas por lo regular son todas las exteriores. ¿Cómo percibimos nosotros el exterior? ¿Sí? Sí. Ajá. Estos corpúsculos van a actuar y van a percibir ese aumento de calor, ese aumento de frío, ¿sí? Pero acuérdense, para lo interno, por lo regular es por medio de, por ejemplo, vamos a pensar que, un ejemplo que, pues, muy bueno, vamos a hacer. Si yo hago ejercicio y ¿qué hago cuando hago ejercicio? ¿Aumento o no aumento mi temperatura? Aumento Sí, la temperatura. ¿Y qué hace la piel para evitar ese aumento de temperatura? Suda. ¿Por medio de qué suda? de las glándulas sudoríparas. De las glándulas sudoríparas. Ese sería interno, ¿no? ¿Sí? Y cuando llego a producir cuando, por ejemplo, tengo un exceso de grasa, ¿por medio de dónde hago esa salida de la grasita? Pues las glándulas. De las sebáceas. De las sebáceas, ¿no? O sea, lo que yo quiero que entiendan es que lo externo lo vamos a hacer por medio de estos receptores, ¿sí? Que les estoy mostrando, estos chiquitos, porque están en la piel, pero es la parte externa. Pero por la parte interna, a ver, si tuviera yo fiebre, vamos a hacer un ejemplo, yo tengo fiebre, igual, ¿qué hace la piel para eliminar la fiebre? Hay una transpiración. ¿Por dónde lo haría? Pues por las mismas glándulas sudoríparas, pero también por las terminaciones nerviosas, ¿no? Y también por esa parte donde va a haber un aumento a nivel vascular, ¿sí? O sea, no nada más en la piel se va a encargar. ¿Qué les dije que hacía el corazón cuando había fiebre? Su frecuencia cardíaca. Entonces los vasos sanguíneos que van a tener una contracción y una
contractibilidad algunos y otros se van a relajar para aumentar esa cantidad de calor, para sacar esa cantidad de calor, ¿no? Entonces, todos los sistemas están involucrados para generar esa salida, pero en la piel, pues las glándulas sudoríparas son las que se van a encargar. ¿Para qué? Transpirar más, generar esa transpiración y pérdida de agua para nivelar la temperatura. ¿Sí? ¿Sí queda claro? ¿Sí? Ahora, Sí, sí, Ajá, sí, que- me quedó un poco más claro. ahora vamos a hablar del sistema endocrino. ¿Sí? El sistema endocrino es el que está encargado de todas las glándulas del cuerpo. ¿Qué glándulas del cuerpo conocen? La pituitaria. ¿Eh? Paratotidia, timo, suprarrenal, testículos, ovarios. No. Ajá. No. No. Ujú. La tiroidea. Sí, la tiroides. ¿Cuál otra? El páncreas. ¿Cuál otra? El hipotálamo, por eso. ¿Sí? La hipófisis, Ajá. la glándula pineal, ¿Sí? Sí, los testículos. profesora. Mande. Yo bueno, hice así como que un breve estudio de los temas que íbamos a ver hoy y encontré que también, en dado caso, puede ser considerada como glándula la placenta. No, yo considero que no. ¿Cuál es la función de una glándula? La liberación de hormonas. Ajá. Va a liberar hormonas, ¿no? Y también ahí hay glándulas endócrinas y exócrinas, ¿sí? Va a ser la liberación de alguna sustancia que va a generar un estímulo a nivel del cuerpo, ¿sí o no? Entonces, Como la glándula libera mamaria. oxitocina. ¿mande? ¿La placenta no también libera oxitocina? ¿Cuál, perdón? ¿La placenta? Es que no, chicos, a ver, la placenta va a ser un medio como de permeabilidad para que se nutra el bebé. Es donde se van a formar se van a adherir la red de vasos para la nutrición y el intercambio entre el bebé y la madre, pero como tal no es una glándula, ¿sí? Porque no libera la oxitocina, solo la transporta, la irriga, ¿no? Sí, no la libera, ¿sale? Ah, ok. Gracias, maestra. Sí. A ver, vamos a definir para que les quede más claro lo que hace el sistema endocrino. Entonces, el sistema endocrino va a ser un conjunto de glándulas y órganos que elaboran hormonas y las liberan directamente en la sangre para que lleguen a los tejidos y órganos de todo el cuerpo. Y esas hormonas van a generar una función específica en ese órgano, en ese tejido. Por ejemplo, en el páncreas, ¿qué se produce en el páncreas? La insulina. ¿Qué hace la insulina a nivel de... ¿Dónde se libera la insulina? En el torrente sanguíneo, ¿no? Y entonces, en el torrente sanguíneo va a llegar la insulina y está la célula esperando a esa insulina para ser captada por medio de un receptor, para jalar la insulina y ¿qué va a hacer? Liberar la energía, ¿no? Para que yo me pueda mover. Si yo no hago esa función, entonces no soy no formo parte del sistema endocrino, ¿me explico? ¿Sí ya les quedó un poquito más claro? Eso es lo que hace el sistema endocrino, ¿sí? Y está formada por todas esas glándulas que ahorita ustedes comentaron, ¿sí? El timo también conforma parte del sistema endocrino porque ¿qué hace el timo? ¿Qué función tiene el timo en nosotros? ¿Dónde está el timo para empezar? ¿Qué hace? En los primeros años de vida, ¿cuál es la función del timo? ¿Qué hace el timo? Genera parte del sistema inmunitario, ¿no? ¿Sí? Va a generar defensas. Esa es la función primordial del timo junto con el vaso. Elabora glóbulos blancos. ¿Mande?
Elabora glóbulos blancos. Ajá. Esa es una parte del sistema inmunitario, ¿sí? Entonces, estas hormonas controlan muchas funciones importantes como el crecimiento y el desarrollo, el metabolismo y la reproducción, ¿sí? ¿Cuáles serían encargadas del crecimiento? A ver. Ah, somatotropina. Ajá. ¿En dónde? ¿Quién la produce? La hipófisis, ¿sí? El cerebro continuamente envía instrucciones al sistema endocrino y en respuesta recibe retroalimentación de las glándulas endocrinas, ¿sí? Por eso es importante que estas glándulas funcionen. Les faltaron también las suprarrenales. ¿Dónde están las suprarrenales? Arribita de los riñones, ¿no? ¿Sí? Las hormonas son los mensajeros químicos del organismo y transportan información e instrucciones de un conjunto de células a otro. ¿Por qué dice que tiene que ver con el crecimiento? Porque si hay hormonas que no liberan esa parte, afectan nuestro crecimiento, ¿no? Y no tenemos un crecimiento o un desarrollo normal. En el metabolismo, ¿por qué? Por lo que comentábamos del páncreas, ¿sí? En el desarrollo, ¿por qué? Porque una de las hormonas que tienen que ver con el crecimiento o el desarrollo son las glándulas suprarrenales, ¿sí? El metabolismo y la reproducción, ¿cuáles son las glándulas encargadas de la reproducción? Y testículos, ¿no? Lo que me comentaban hace rato de la glándula mamaria, esa es una glándula, pero quiero explicarles, lo que pasa, para que funcione la glándula mamaria tiene que haber un estímulo interno, ¿sí? Que se encarga el sistema endocrino, ¿sí? Entonces no puede ser parte del sistema endocrino. Ajá. Es una glándula, pero es una glándula externa, ¿sí? El sistema endocrino influye en casi todas las células, los órganos y funciones del cuerpo. O sea que el sistema endocrino es muy importante para nosotros los humanos, ¿no? Bueno, y los que nos consideremos mamíferos. ¿Qué hace el sistema endocrino? Las glándulas endocrinas liberan hormonas en el torrente sanguíneo. Esto permite que las hormonas lleguen a las células de otras partes del cuerpo. Las hormonas del sistema endocrino ayudan a controlar el estado de ánimo, ¿sí o no? El crecimiento y el desarrollo, la forma en que funcionan los órganos, el metabolismo y la reproducción. El sistema endocrino regula que la cantidad que se libera en cada una de las hormonas sea la adecuada y esto depende de la concentración de hormonas que hay en la sangre o de la concentración de otras sustancias como el calcio en la sangre. Hay muchas cosas que afectan las concentraciones hormonales, como el estrés, las infecciones, los cambios del equilibrio de líquidos, minerales que hay en la sangre. Una cantidad excesiva o demasiado reducida de cualquier hormona puede ser perjudicial para el cuerpo, lo que ya estábamos comentando. Por ejemplo, si hay algún daño a nivel de la tiroides, ¿sí? ¿Qué tipo de patología nos genera un problema de la tiroides? El hipotiroidismo. El hipo y el hipertiroidismo. El hipertiroidismo es cuando el organismo está, tendría que explicarles las funciones de las hormonas como la TSH, la T4, la T3, ¿sí? Pero normalmente en las que están más afectadas en el hipertiroidismo es la T3. La triiodotironina. Ajá. Y en el hipotiroidismo es la TSH y la T4, ¿sale? Pero la más afectada casi siempre es la TSH en el hipotiroidismo, ¿sale? Porque si entramos mucho nos vamos a hacer bolas. Entonces, si esas hormonas están irregulares, es donde nos vamos a presentar una manifestación. Yo hace rato que les decía que las glándulas suprarrenales, cuando les dije que tenían que ver con el crecimiento, como que me vieron raro, ¿verdad? Pero a ver qué se producen las glándulas suprarrenales, ¿por qué les estoy hablando que tienen que ver con el crecimiento y el desarrollo? ¿Qué liberan las glándulas suprarrenales? Cortisol. Ajá. Y también los glucocorticoides, ¿no? Y esos tienen que ver con el crecimiento y el desarrollo, ¿sí? Entonces, las glándulas suprarrenales son súper importantes para el crecimiento y el desarrollo. Ahora, los tejidos y sistemas que participan, bueno, del sistema endocrino, ¿tienen dudas? ¿No?
Es importante, muchachos, miren, yo ahorita les voy a dejar muchos esquemas y se van a hartar y se van a fastidiar, pero no me importa, pero yo necesito que identifiquen bien cada estructura del cuerpo, ¿sí? Sí necesito que hagan ustedes los esquemas para que a ustedes se les quede lo más que se pueda referente a esa parte de la anatomía. No sé si en su curso ustedes llevan la parte de fisiología, histología y todo eso, pero es importante, yo les hablo de manera general de la función de cada uno de los sistemas, ¿sí? Pero en general eso es lo que hace el sistema endocrino. Pero ya tendríamos que hablar, por ejemplo, en el caso del testículo, pues que produce la testosterona, en el caso del ovario, que produce la progesterona y los estrógenos, como hormonas más importantes, ¿sí? Y así nos pudiéramos ir con todas las hormonas, pero es importante que lo lean y lo estudien, ¿sale? Ahora, el último tema que hablaba la unidad de hoy es los tejidos y sistemas que participan en el transporte, y el último era la sangre, pero aquí vamos a enfocar a ambos, ¿vale? A ver, díganme, ¿qué tejidos y sistemas participan en el transporte? Porque ya lo han de saber. ¿Qué órganos y qué sistemas? ¿Qué más? Ajá. No, el sistema pulmonar no. Bueno, podría sí involucrar por la parte del oxígeno, sí, del intercambio gaseoso, ¿no? Ajá, ¿cuál otro? ¿Sería qué? ¿El sistema qué? Digestivo, ¿no? O sea, si nosotros analizamos, aunque ahorita vamos a enfocarnos más en el sistema circulatorio, todos los tejidos, órganos y sistemas están involucrados en el transporte y en el intercambio de nutrientes, ¿no? No solamente uno, pero el que es como el más importante porque es el que va a llevar ese intercambio es el sistema circulatorio, ¿sale? Entonces, acuérdense que mediante el sistema circulatorio la sangre repara a todas las células del cuerpo las sustancias nutritivas y el oxígeno que necesita para vivir, y va a ser retirando los residuos. Por ejemplo, ¿por dónde va a llevar el oxígeno? Por la vena pulmonar. Arteria pulmonar, creo. Pero, Por medio pero de ¿por los dónde? eritrocitos, Encargada de llevar el oxígeno es la hemoglobina. Ándale, ajá, ¿por medio de dónde entonces lo estás haciendo? de la sangre, En la sangre, ¿no? Por medio de la sangre. ¿Y por dónde se transporta la sangre? Arterias, ¿no? Entonces, ya me dijiste que por medio de la arteria va a llegar la oxigenación, ¿no? Y entonces la parte de desecho donde sacamos el dióxido de carbono y se vuelve a oxigenar la sangre, por medio de ¿dónde es? De las venas, que es la vena pulmonar, ¿no? Entonces, ¿quién está involucrado? Ya está involucrado la sangre, el sistema circulatorio, ¿sí? Y el cardíaco, ¿no? ¿Sí? Entonces, el tejido sanguíneo se caracteriza por estar constituido por células libres, que son los eritrocitos, leucocitos, plaquetas, ¿sí? Y va a haber una matriz intracelular y un plasma sanguíneo. La sangre se transporta a todo el cuerpo a través de los vasos sanguíneos, unos tubos llamados arterias y venas, por donde se hace todo lo que es el sistema circulatorio, ¿sí? Y eso van a ser lo que componen el aparato cardiovascular. Les voy a hacer una imagen. Es que esa no la puse, pero se llama aquí. Si no, ahorita la busco y se las pongo. Para que vean cómo se da esa parte. Ahora, el sistema circulatorio, ¿qué hace el sistema circulatorio? A mí me hubiera gustado tener los dos colores, pero no se puede. Háganme cuenta que esta es una arteria, ¿sí? Y esta arteria va a empezar a tener ramificaciones, ¿sí? Y vamos a pensar que de este lado viene una vena, ¿sí? Y esta vena, a las venas no se les llama ramas, a las venas se les llama afluentes. Esta tiene sus afluentes, igual, ¿sí? Y entonces aquí, esto sería azul, ¿no? Vamos a imaginárnoslo azul, por favor. Y esta sería la arteria, esta sería la vena, y entonces aquí ya se empieza a hacer una unión
entre estos dos. ¿Sí? En esa unión, esta parte de aquí es donde se forman los capilares. ¿Qué son los capilares? Sí lo están viendo los chicos en línea, ¿verdad? Los capilares son los que van a distribuir la sangre hacia todo el cuerpo, los lechos Ajá. capilares, ¿no? Sí, estos son los capilares, son los vasos más pequeñitos del cuerpo. ¿Sale? Y aquí es donde se forman los capilares. Pero va a ser la unión de estas ramificaciones arteriales y estas afluencias venosas. Y aquí es donde también se transporta sangre, nutrientes y todo. Ajá. Pero también aquí va a haber una salida de líquido que estos capilares van a absorber y van a llevar a toda parte del cuerpo, que es la linfa. ¿Sí? Y esa linfa, una parte va a la parte sanguínea y otra parte va al sistema linfático. ¿Sí? ¿Sí quedó claro? Sí. ¿Sí lo vieron ustedes? ¿Sí lo pudieron ver en el pizarrón, chicos, o no? Los de línea. No. ¿No? ¿No lo vieron? No, ellos no pueden. No, es que necesito ahí. Ah. ¿A dónde? ¿Aquí así nada más? ¿O este? Es que yo creo que lo están viendo aquí, ¿no? Ahora sí, a ver chicos en línea, ¿sí ven el pizarrón? No. No, no se ve. No se ve. No se ve. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, ahorita voy a tratar de buscarles una imagen y se las muestro, chicos, ¿va? Sí, maestra, gracias. Conectado al son, se ve lo de atrás. Sí, ese también. Tiene que abrir la cámara de este. Ajá. Y pegarla. Bueno, ahorita se los enseño, ¿no? Bueno, entonces, las funciones del sistema circulatorio. A ver, si ya hablamos de lo que hace, ¿cuál es la principal función del sistema circulatorio entonces? Oxígeno, transporte. nutrientes, Oxígeno. ¿Y qué va a transportar entonces? hormonas y desechos también. Ajá. ¿Quién se encarga de los desechos? Las venas. ¿Eh? Las venas. Las arterias. El ¿Quién se encarga de hígado, riñones. Ajá, ¿no? Principalmente los riñones, ¿no? Es por donde se elimina todo lo que el cuerpo no necesita, ¿no? Que no es cierto que es el bonafón, es los riñones. El oxígeno y los nutrientes. Transporta oxígeno desde los pulmones a los tejidos y dióxido de carbono, desde los tejidos a los pulmones para su eliminación a través del aire expirado. Transporta productos de desecho que son producidos por células hasta el riñón para que sean eliminados a través de la orina y transporta sustancias hasta el hígado que sean metabolizadas por este órgano, ¿no? ¿Qué sustancias transporta al hígado? Pues la glucosa, ¿no? Principalmente es el que se encarga de la metabolización de la energía. Distribuir las hormonas que se producen en las glándulas como secreción interna, y gracias al sistema circulatorio las sustancias hormonales pueden actuar en lugares muy alejados. Proteger al organismo frente a las agresiones externas de bacterias y virus, haciendo circular por la sangre leucocitos y anticuerpos, ¿no es cierto? O sea, todo el cuerpo es un mecanismo de defensa, porque de eso hablaba también el tema, que cuáles eran los tejidos y los órganos encargados del sistema inmunológico de defensa. Pues considero que todos los órganos están involucrados. Hay unos que son más específicos que otros, pero todo el cuerpo está involucrado en ese sistema de defensa, empezando desde la piel, ¿no? En la nariz, si ahorita lo vimos, en la nariz es esos cilios que tenemos en la nariz que permiten, ¿no? Los cornetes les avisé que ayudan, ¿no? A engrosarse cuando hay un mecanismo para detener partículas extrañas, el epitelio que tenemos en la nariz. ¿Cuál sería nuestro mecanismo de defensa en la vista, en los ojos?
Y los párpados, ¿no? Cuando a ti te van a picar un ojo, ¿qué haces inmediatamente? Cerrarlo. Los párpados son un mecanismo de defensa, ¿no es así? En el oído, ¿cuál sería nuestro mecanismo de defensa? Ajá, ¿y qué más? ¿Qué se produce en el oído? El cerumen. El cerumen. El cerumen, ¿no? El cerumen detiene partículas extrañas, ¿sí? Y el conducto auditivo externo, por eso es un poco largo, porque si fuera muy corto entraríamos directamente en lo que es el oído ya interno y tuviéramos una lesión, ¿no? Y así todos los órganos y todos los tejidos están involucrados. Entonces, lo que les explicaba hace rato, que los vasos sanguíneos, a ver muchachos, para que entendamos entonces, un vaso arterial se va a ramificar para dar origen a los capilares, pero también un vaso venoso se va a ramificar y en unión de estos dos vamos a dar el origen a los capilares, ¿sí? Que son los vasos más pequeñitos, ¿sí? Las arterias se van a encargar de la sangre oxigenada y la vena se va a encargar de que se oxigene esa sangre para que llegue otra vez a las arterias. ¿Por medio de quién llega a las arterias? ¿De qué arteria? La aorta. La aorta, ¿sí? Y ahí se vuelve a hacer el ciclo, ¿no? Se oxigena la sangre, entra la sangre oxigenada y se riega a través de todo el cuerpo y es la oxigenación, esa es la parte sistémica, ¿sí? La sangre llega a todos los órganos y tejidos gracias a una completa red de conductos que se llaman vasos sanguíneos. Pueden distinguirse las arterias que transportan la sangre que sale del corazón y las venas que hacen el recorrido inverso y transportan la sangre que entra en el corazón. ¿Sí? ¿Sí queda claro eso? Las arterias se ramifican en arteriolas, que son las calibres más pequeños, y las arteriolas dan origen a los capilares, que son los vasos muy finos, sin capa muscular, y es donde se produce el intercambio de sustancias con los tejidos. En el camino de vuelta al corazón, la sangre pasa de los capilares, ¿sí?, a pequeñas vénulas que se reúnen para formar las venas, ¿sí? Lo que les expliqué hace ratito. Ahora, la sangre es un tipo de tejido conjuntivo fluido especializado con una matriz coloidal líquida, una constitución compleja y un color rojo característico. Tiene una fase sólida, elementos formes que incluyen los leucocitos, glóbulos blancos, los eritrocitos, los glóbulos rojos, los trombocitos, plaquetas y una fase líquida representada por el plasma sanguíneo. ¿Sí? ¿Qué es el plasma? Son las plaquetas Ajá. que se encargan cuando algo los cortamos, se usa. ¿Mande? Ajá. Es donde están principalmente las plaquetas. ¿Sale? Y lo que les comentaba, ¿no? Que carecen de pigmentos, produce el exceso de líquido que sale de los capilares, ese líquido que sale, ¿sí?, de los capilares, está en el espacio fuera de la célula. O sea, hay un líquido que está fuera de la célula, ¿sí? Y es recogido por los capilares linfáticos, esos vasos pequeñitos, que drenan a los vasos linfáticos más gruesos hasta converger a los conductos que vacían a las venas subclavias. Ahí es donde entran las venas subclavias. ¿Sí? El corazón humano, ¿sí? Pues aquí es principalmente donde se da todo ese proceso. El corazón humano está constituido, el corazón también es un músculo, ¿sí? Que va a tener autonomía propia. ¿Por medio de quién? ¿Por medio de qué sistema tiene autonomía propia el corazón? Nervioso. Nervioso. El sistema nervioso. ¿Cómo se llama? ¿Circulatorio? ¿Cuál es el marcapasos natural del corazón? ¿Cuál es el marcapasos natural del corazón?
¿Por qué el corazón es autónomo? A ver. No. Por el ritmo cardíaco. No. El otro día estábamos hablando que cuando hablamos del corazón, yo les dije, es el único que tiene autonomía y todos me dijeron, sí, sí, no es cierto. ¿Pero por qué? Por el sistema nervioso autónomo, ¿no? No, porque el corazón puede seguir latiendo aunque el cerebro ya no funcione, ¿sí o no es cierto? ¿Por medio de quién? Acuérdense que hay un sistema que se llama sistema de Purkinje, que es el sistema natural con el cual late el corazón. Es como unos cablecitos, ¿sí? Es un nódulo que de ahí se dan ramificaciones nerviosas que están internamente en las cavidades del corazón, que son las aurículas y los ventrículos. Ajá. Y ese solito se mueve. ¿Sí? Es como una batería solita del corazón. Cuando los pacientes empiezan a tener algún bloqueo en ese sistema, es cuando se les coloca un marcapasos. ¿Sí? El sistema de Purkinje. Ajá. Revísenlo, por favor. Si no, voy a hacer el propósito de la próxima clase, traérselos para que los explique. ¿Sistema de qué, maestra? Purkinje. ¿Mande? No, el problema con un infarto es el siguiente. Por ejemplo, yo tengo ese sistema de Purkinje y ese es el que me va a dar la transmisión específica para el corazón, para que el corazón lata solo. Ese sistema, mientras no falle, va a funcionar solito el corazón. El problema con un infarto es que imagínense un pedazo de bistec. Es un músculo, ¿no? Y cuando alguien se llega a infartar, es que ese tejido cuando está vivo, ¿de qué color es? Rojo, porque va a haber una circulación. Cuando llega a haber una obstrucción a nivel de una arteria importante o un émbolo que no permite la circulación, ya no llega la sangre. Entonces, si no llega la sangre a ese bistec, ¿de qué color se va a poner? Necrosis. Negro. Va a depender del grado de obstrucción o del grado de la falta de transporte sanguíneo a ese músculo, el grado del infarto que vamos a tener. ¿Sí me expliqué? Porque puede ser un infarto en donde hagan de cuenta que fue poquito y entonces ahí se pone un puntito negro. Pero ahí ya no va a haber intercambio. Ya está muerto ese puntito. Esa parte del músculo ya está muerta, pero todo lo demás funciona, ¿no es así? Cuando es un infarto masivo es que todo el músculo se pone negro. O sea, ya no llegó sangre. Sí, ahí es cuando se muere. ¿Sí? Ya no hubo flujo sanguíneo. Porque el corazón, para que funcione, ¿qué le tiene que llegar? Sangre. ¿No? ¿Sí? Pero eso es diferente. Un bloqueo es cuando a ese pedacito del corazón no le llega la suficiente impulso cardíaco y como que no se estimula, vaya, pero funciona, pero no se estimula. Ese es un bloqueo. Y el infarto es diferente. ¿Sí lo expliqué? ¿Sí les quedó claro? ¿Sí? ¿Chicos en línea? Sí. Entonces el corazón se contrae automáticamente a una frecuencia media en reposo de ¿cuántos latidos? ¿Cuánto se contrae el corazón? No tiene que ver. Eso Depende sí. de la edad, ¿no? Sí, de la edad, no, pues sí. Porque un niño late más rápido que de una persona ya grande. ¿Sí o no? Eso lo habíamos visto desde la vez pasada en signos vitales. De 60 a 100 latidos por minuto es la frecuencia cardíaca normal. Y de 100 a 120 a veces lo pueden considerar taquicardia, pero yo considero que una taquicardia es por arriba de 120 latidos por minuto y ya nos puede estar generando el problema cardíaco. ¿Sí? Por supuesto que en los niños, principalmente en los bebecitos, la frecuencia cardíaca casi es parecida después del nacimiento y va disminuyendo conforme van aumentando su edad. ¿Sí? En un deportista la frecuencia cardíaca casi siempre va a ser un poquito más baja que en una persona que no hace ejercicio.
Entonces, a ver, ahí vamos aquí. Los latidos cardíacos normales son controlados por el propio corazón, era lo que yo les decía. Por el sino auricular que se encuentra en la aurícula derecha, este nódulo dispara aproximadamente cada segundo un impulso nervioso en forma de onda que hace que se contraiga las aurículas. Posteriormente, hace que se contraiga el nódulo de los dos otros atrios, que son los ventrículos, ¿no? Inmediatamente encima de los ventrículos, este último nodo tiene como función llevar el impulso nervioso a través del sistema de conducción cardíaco hasta los ventrículos para provocar la contracción. Ese es el sistema de Purkinje, que es el sistema eléctrico del corazón, lo que les estaba comentando. Les voy a traer una imagen para que la observemos y les quede un poquito más claro. Bueno, porque yo me la imagino, pero pues ustedes no lo han visto. Entonces, para que ustedes les quede un poquito más claro. Es que se los dibujaría, pero los niños en línea no ven y es como injusto, ¿no? El corazón de una persona en reposo impulsa alrededor de 5 litros de sangre por minuto. En un minuto está fluyendo de esos 5 litros de sangre que nosotros tenemos en todo el cuerpo, está pasando por todo la economía del cuerpo. ¿Sí? Es decir, 75 mililitros por latido. O sea, cada que late el corazón pasa 75 mililitros de sangre. ¿Sí? Durante vamos a pensar, los 70 años de vida que vamos a tener, ¿verdad? O un poquito más. Su corazón late unas 2.600 veces en toda la vida, unas 2.600 millones de veces. Cada latido cardíaco consta de una contracción o sístole, seguida de una relajación o diástole, ¿sí? Entre cada latido el corazón descansa aproximadamente, pues nada más 0.4 segundos, ¿sí? O sea, 0.4. Entonces, hay una imagen que yo vi, que les digo, me gustaría, voy a mostrarles esa y del sistema de conducción para la próxima clase, para que ustedes vean cómo se da la circulación por medio del corazón y sea un poco más entendible, ¿sale? Y de lo del sistema del Purkinje. O sea, ¿sí entendieron que el sistema de Purkinje es el que se encarga de darle la contracción y relajación al corazón, pero que es un sistema nervioso, ¿sí? Hagan de cuenta que son como cables de la luz, que son los que transmiten la señal para que el corazón funcione. Y está entre lo que son las aurículas y los ventrículos, ¿sí? Ese es el sistema de Purkinje. Y tendríamos que hablar también del ciclo cardíaco, para que ustedes entiendan por qué la presión de la arteria aorta debe de ser de esa presión y por qué la presión de la arteria pulmonar es de 80. Por ejemplo, en el caso de la presión arterial que estamos hablando ahorita, lo normal o lo que establece en la OMS es que lo normal es de 120/80, ¿no? Entonces, la presión que necesita la arteria aorta para hacer la contracción y sacar y fluir la sangre hacia todo el cuerpo es de 120 milímetros de mercurio. Eso es la presión que necesita la arteria aorta para que se riegue toda la sangre. Y la arteria pulmonar, para que se llene y llegue la sangre y la vuelvan a oxigenar, es de 80 milímetros de mercurio, porque en una relajación no necesito tanta fuerza. Entonces, la presión que debe de haber en la arteria aorta es de 80 milímetros de mercurio, y en la arteria pulmonar es de 120, perdón, y en la arteria pulmonar es de 80 milímetros de mercurio. Pero eso lo tendríamos que ver en el ciclo cardíaco para que lo comprendieran. ¿Sale? Entonces, yo lo voy a anotar en la plataforma de cualquier manera, ¿sí? Pero me gustaría que ustedes, muchachos, entonces, fíjense, van a hacer el esquema en físico, así como ya se los pedí en la plataforma del aparato circulatorio. Y la circulación pulmonar. ¿Sí escuchan, chicos en línea? Sí, también va a estar, bueno, todavía va a seguir con lo de la maqueta que nos había pedido de la célula. No, acuérdense, ya hice modificaciones en la plataforma y les dije que van a hacerlo en esquema, ¿no? En eso quedamos. Van a hacer un esquema y me lo van a mandar con fotografías.
Y van a hacer, yo lo voy a, de todas formas, a poner en la plataforma cuando quiero que me entreguen esta tarea del esquema del aparato circulatorio y la circulación pulmonar. Y voy a hacer el propósito de que en la otra clase les voy a hablar del ciclo cardíaco, cómo se da, la contracción y la relajación del músculo cardíaco. Pero la plataforma nos marca que está suelto y no lo abre ni la esa cómo subimos tareas. No, pero no lo anoté en donde están en asueto. Por eso, pero la otra clase es la que no, venimos, ahí no subimos nada ni nada. No, porque yo ya les puse la tarea para el día 15, Ajá. ¿verdad? Y entonces ahí mismo voy a agregarles lo que se necesita para la, porque como no van a venir, pues se les van a juntar la tarea de la próxima y la otra, ¿sí? Pero lo voy a, sí, ahí les voy a poner su apartado. ¿Dudas o preguntas? No, maestra, muchas gracias. Maestra. Claro, mande. Yo solo una pregunta, solo es en cuestión de la tarea. La verdad es que yo no soy muy buena dibujando. Entonces quisiera yo ver si hay posibilidad de poder hacer los esquemas en hoja albanene. Sí, está bien. Gracias. Entonces, ¿no hay dudas? ¿Seguros? ¿Sí quedó claro Maestra, lo que de hoy? sobre los cuestionarios que están en la plataforma, ¿se van a responder? No, no les respondan porque eso es parte del profesor del anterior profesor, nada más que yo no los retiro porque son recursos que normalmente no se quitan de la plataforma, ¿sale? Pero Está bien. que yo les haga la indicación de que hay algo más que se tenga que responder, como les hice las observaciones ya en esta semana, así nos vamos a ir trabajando, ¿ok? Mande. Sí, maestra, gracias. ¿Dudas? ¿No? Maestra, perdón, no la escuché bien, nada más para verificar. ¿La tarea es el esquema del aparato circulatorio y cardíaco? ¿Nada más? No, el esquema del aparato circulatorio y circulación pulmonar. Ah, gracias. ¿Sí? Ok. Sale. Porque nada más como para complementar lo que les acabo de decir, o sea, hablamos del aparato circulatorio en general, pero existe una circulación sistémica, una circulación pulmonar, y una circulación de la vena porta, que todos están involucrados en la circulación, pero pues si ya ahorita van a hacer una. Entonces no puedo como profundizar mucho, pero yo espero que me dé tiempo de irselos mostrando poco a poquito, ¿no? Entonces, yo quedo en deuda con ustedes para mostrarles esa parte y lo del ciclo cardíaco. Ese sí se los voy a explicar yo, ¿sale? El ciclo cardíaco y el sistema de Purkinje quedamos, ¿no? ¿Sale? Bueno, pues ya eso sería todo. ¿Dudas o preguntas? ¿No? Maestra, ¿eso no se refiere a cuando pasan desde las aurículas, ventrículos y las válvulas de cúspide mitral y las arterias? ¿Todo eso? ¿De qué perdón, pero me estás hablando de qué? ¿De la circulación? Sí. Sí, de eso, de lo que me acabas de comentar, eso es lo del ciclo cardíaco, eso es lo que vamos a hablar en la próxima clase. Ah, ya, la circulación mayor y menor. ¿Sale? Sí, gracias. De nada. ¿Dudas, preguntas? Entonces, por ejemplo, en el caso de lo que es la sangre, ustedes ya saben que por qué está compuesta la sangre, ¿no? ¿Por qué tipo de células? ¿Cuáles son los glóbulos rojos? ¿Cuáles son los glóbulos blancos? ¿Sí? Ajá. ¿Cuáles son los que se encargan de hacer acción inmunitaria? ¿No? ¿Cuáles son los que se elevan en caso de un proceso infeccioso? ¿Sí lo saben o no? ¿No? Bueno, si tienen dudas, o sea, referente a eso, la próxima clase las vemos. Pero pues hagan sus preguntas para que sepamos qué es lo que tenemos que responder. ¿Está bien? Sí. Tanto los chicos que están aquí en clase presencial como los chicos en línea. ¿Está bien? ¿Sí escucharon? Sí, maestra. Sí, maestra. Ok, bueno, pues gracias. Que tengan buen fin. Gracias, igualmente. Maestra. Hasta luego. Gracias, igualmente. De decir que el circulatorio vamos a hacer el dibujo y en parte hacer la circulación.
Aparte tendrían que hacer un esquema de la parte de lo que es la circulación pulmonar. No, yo de la parte de la circulación. Es que quiere el corazón y la circulación mayor o menor que eso. Sí, lo tenemos que Pero tienen que anotar ahí las principales arterias y venas más importantes. Sí, que vamos a tener que poner cómo va la circulación. Sí. Mira, por ejemplo, es que quiero. Tenemos que hablar cómo va la circulación. Mira, un ejemplo es así. Y aquí viene todas las arterias y venas más importantes del organismo, ¿sale? ¿Sí? Porque aquí vienen muchas más, pero estas son las más importantes para que ustedes las vayan diferenciando. ¿Sí? ¿Dónde está la arteria radial? ¿Dónde está la arteria genital? ¿Sí? La vena, la femoral, la aorta, la pulmonar. ¿Sí? Y vamos a hablar también cómo se hace la circulación, o sea, cómo va pasando. ¿Sí? ¿También? Yo les anoté ahí que la opción era de ustedes. Yo les dije que para mí sería mejor que me lo entregaron en físico. También me entregaron en físico. Pero la plataforma, si ustedes así lo deseaban, o sea, si no me la quieren entregar en físico, es que miren, él no tiene la indicación de datos, que como evidencia para que no se transportaran las tareas y subiera la evidencia en la plataforma de que sí entregaban los trabajos a tiempo. Digo, de todas maneras, yo, de los que me entregaron ahorita, yo les voy a entregar la próxima clase, ya su tarea calificada, y ya va a estar en entrada su calificación, o sea, creo que no tiene por qué existir mayor problema, ¿no? Porque ya no me la van a entregar por otro medio, no sea lo físico o la plataforma. ¿Qué cree que yo anteriormente había pedido? Pero ya, digamos. Pero bueno, yo los dejé porque yo ya los había hecho. Sí, ahí déjalo. Entonces dije, si no, pues ya los quito. No, ahí déjalo. Ahí los dejo. Gracias. Pero vinieron entregando. Sí, yo la tengo. Ajá. Pero no va a regresar esta semana. No, eso también, las tareas yo se las entrego ya completas la próxima semana. Te explico, lo que pasa es que hubieron cambios. Sí. Entonces, entonces hubieron cambios, yo les decía que de verdad que iban a haber cambios, que me gustaran tantito, porque ese día casi nadie me entregó nada de tareas, entonces vamos a partir, o sea, eso yo se lo voy a calificar y se lo voy a decir. Okay. Sí, de hecho, yo ya había traído mi tarea de sistemas. Sí. Y pues no se la entregué porque como dijeron que iban a haber cambios y luego no me quedé tanto traída en la página y que sí, luego que no. Y luego de un cuestionario, la verdad, mire, yo soy nueva y yo a veces no sé, se enfoca mucho como en que sí, en que no, y el cuestionario, y cuál cuestionario. Yo abrí la página, a mí no me salió ningún cuestionario. ¿De dónde? ¿Quién sabe de dónde sacaron ese cuestionario? No, es que porque dicen cosas que no están dichas en la plataforma. Exacto. Y, o sea, yo me estreso porque yo digo, es que yo estoy buscando cuestionario. No, ustedes van a hacer nada más en lo que yo voy poniendo como indicación por semana y lo que ya se había comentado anteriormente. Yo había dicho que iba a hacer un cuestionario que ustedes iban a contestar, ¿sí? Pero como la vez pasada, como hubieron cambios, yo ya no se subió el cuestionario. Entonces, yo prefiero, eso tengo que verlo. O sea, si se les hace ya como tal un examen final hasta el final, ¿sí? O se les hace un examen intermedio y luego otro examen para terminar el tercer curso, pero la indicación, todas las indicaciones, aunque yo se las diga en clase, van a estar subidas en la. Ajá, exacto. Es que, por ejemplo, ese día que lo vine aquí y mandé mi tarea porque habíamos quedado que era para esa fecha. Yo por eso la mandé, pero no la mandé como usted puso antes con las indicaciones, porque yo se la había mandado. No importa, no te la califico, pero sí te digo, o sea, que yo lo que a mí me, o sea, yo no sabía
que había personas que no venían ni siquiera a la clase en toda la semana, ¿me explico? Entonces me dijeron, es que hay personas que no la ven y no saben cómo está haciendo la tarea. Entonces me dijeron, todo en la plataforma. Entonces todo se va a poner en la plataforma, cualquier cosa en la plataforma, y tareas atrasadas no se aceptan, excepto por lo que estamos comentando ahorita, pero les estoy explicando por qué. Pero yo les di esta semana para que subieran en la plataforma lo del sistema óseo, lo del sistema musculoesquelético, ¿no? O sea, yo les dije, no hay problema. ¿Sí? Y de hecho ya hasta dice que está retrasado por 13 horas y 58 minutos, pero esta es la tarea del 1 al 7 de abril, o sea, de esta semana. Sí, pero yo les dejé abierto la plataforma para hacer su tarea hoy hasta las 12 del día. Ah, pero si yo ya se la entregué así. Sí, si tú me la entregaste en físico no tengo problema, porque yo les dije que a los chicos que estaban en clase presencial, si me lo entregaban en físico, preferiría que me lo entregaran en físico. Pero si ustedes querían subirlo a la plataforma, en la plataforma. Lo que sí es que yo no acepto tareas retrasadas. Un ejemplo, que tú me quieras entregar una tarea a los 15 días, de lo que ya ahorita voy a revisar, que es el sistema musculoesquelético, no lo voy a aceptar. ¿Sí me entiendes? Ah, ok. Sí, y yo tengo una duda. Es que la vez pasada yo hice la tarea de lo músculo, solo esquelético, porque no había dicho músculos. Pero esta semana fue cuando dijo que los músculos, y yo no vine a la clase. Pero está en la plataforma. Ok, entonces me faltaría pero ya no puedo entregar ya. No, les voy a explicar por qué. Porque, miren, muchachas, yo quiero decirles algo. Si yo desde el principio puse ciertas reglas que no me las tengo que cumplir, y para los demás no sería justo. Por eso yo lo subí a la plataforma. Lo del músculo esquelético fue de esta semana, y lo subí a la plataforma. Y lo del sistema esquelético fue de la pasada, pero yo, como les dije, no les acepté tarea de iba a haber modificaciones, yo les puse, esta era de la tarea de la semana pasada, o sea, no van a tener problema en entregarla, porque ya la tienen, nada más súbanla, y la tarea actual es del sistema musculoesquelético. Okay. Y esa tarea es para dentro de la otra semana. ¿Esta? Sí. ¿Quién? Ya no entendí. Sí. Lo del sistema embrionario. Porque les di tiempo para que lo hicieran. ¿Quién era de la piel? Es que yo me quedé con estas fechas. Es que no, ellas dicen muchas cosas desde el grupo. Pero vean y yo me meto a la plataforma y no. Pero nada más la plataforma, porque entonces ahorita estamos equivocadas con la tarea. De hecho, pues ya le entregamos una de más. Anatomía. Y yo las anoté tareas, el cuerpo humano no hay tarea, que fue la primera, la segunda clase, la primera. Esta fue la segunda clase, ¿sí? Hasta aquí es donde yo les anoté tarea. Dice, como les informó que hubo cambios en las entregas, esto debido a que se porque la tarea 1 se permite se entrega el próximo sábado y tarea siguiente la número 2. Especificaciones de la tarea número 1, esquema del sistema esquelético y el esquema del sistema muscular. Debe ser elaborado a mano tal y como empleo y la especificación de la tarea número 2, desarrollo embrionario, etapas terminales de las acciones como 5 plantillas. Para los alumnos que se encuentran en línea, entregar debe ser subida a plataforma, las accesibilidades, como nosotros vamos a las plantillas, que deben ser claras y alineadas para aquellos alumnos que se encuentran en presencial. Deberán entregarlo en términos de la clase de manera física o así de ser, también pueden subirlas a la plataforma de manera física. Ok, entonces, esta si me la entregas, okay. Si no la subiste a la plataforma. Ahora, la próxima tarea que ya está, tarea número 3, la de la cédula. Ya les especifiqué cómo quería yo el esquema y cómo lo tenía que entregar, y esta la van a entregar hasta el 15 de abril, ustedes no vienen el 8. O sea, esta tarea que me van a entregar del sistema embrionario se supone que era la tarea de esta semana, ¿no? Pero no nos faltó de los músculos. Sí, porque no nos faltaría el de los músculos, pero pues ya la entregamos. Sí, es que sí, vamos no, los 15 días. Sí, ¿no? Bueno, pues se la mudan. Sí. Perdón, pensé que me iba a regresar el molde.
Ah, pero, o sea, el folder que de la vez pasada, no, sí, déjamelo. Sí, te lo entrego junto entonces. Bueno, sí, gracias. Sí, lo meto yo, mira. Sí, gracias por enseñar. Todavía lo vas a abrir y vas a poner fechas. Sí, lo del sistema circulatorio y la circulación hormonal. Ah, eso todavía no. No. Para la otra semana. Yo creo que me lo van a entregar para la próxima semana. Como no van a venir el 8, pues van a tener que para hacerlas, ¿no? Ok, sí, gracias. A ustedes. No, es que apenas empezamos a terminar la final y anual. Muy seguramente para la última de abril. Gracias. Buenas tardes. Para la última de abril ya tengamos publicidad y todo en Facebook. Los viernes va a ser de 4 a 7 y los domingos va a ser de 9 a 1. Y viernes de 4 a 7. Entonces sí me podría mandar la información a finales de abril. Entonces, me estoy dando las vueltas. Con la forma de contacto. Sí, sí. Que le mandes el currículum. Claro que sí, con mucho gusto. Charlie, está mucho gusto en pasar a visitarlo. Ya tenía un rato. Sí, nos veíamos. Hasta luego. Bye. Hola, profesor. Hola. Nada más quería preguntarle si el profesor ya le permite la fundación. No. ¿Hice la semana pasada mi examen? No me da. ¿No? Ah, bueno. Mándale un mensajito para recordarle que me la envíe. Ah, bueno. Sí. Gracias. Nada más tenía una duda. El único día por ahí hoy y el 10. Nada más es lo de eso. Sí, bueno, vamos a estar aquí a sus vacaciones. Ah, ok. Entonces el lunes 10 es el último día. O sea, bueno, el día de hoy. Sin recargos. Ah, ok. Entonces estarían en 9 a 2. Muchas gracias. Vale. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues ya, estamos aquí en la mitad del módulo, ¿no? Pues sí, ya más regresando son creo 2 o 3 sábados y ya terminamos. Sí, ¿verdad? 4, no, 4, creo. 15, 22, el último. Ah, cierto, porque regresamos uno antes. Ajá. Sí, regresamos el 15. Sí. 1, 2, 3, 4. Sí, 4 porque terminamos el 6. Sí, estamos para la mitad, justo la mitad todo. Y ya no hubo detalle con el estudiante que tenía esa duda. Pues me dijo que le habilitara la plataforma para él checar sus calificaciones. Se la habilité. Sí. Me dijo que le parecía como correcto y que sentía como que usted la había mandado contra él. Que se había como mencionado como era posible que los trabajos fueran de 3 o de 4. Las que son trabajos que fueron entregadas. De hecho, ¿no? Va a encontrar, son trabajos que fueron entregadas más de un mes después. Sí. Entonces, pues, la suma eso da. Sí. Sí, fue lo que le dije. Sin problema, chécalo, pero también que sí, calificación, junto por entregas a destino. Sí, pues en algún momento se argumentaba que había tenido una situación de trabajo. Pues sí, pues todos. Sí, sí, sí. Pero bueno, pues está bien para que ahí. Sí, profe. Gracias. ¿Estamos bien? ¿Ya pasó? No. Para que pase. Ah, ok. Buenas tardes. Quería preguntarle si hay alguna manera de que pueda hacer el pago transfiriéndolo. Sí, transferencia, no más
¿O hasta cuándo van a...? El lunes. ¿Este lunes? No, el 10. Pero De 9 a 2. Solamente. ¿Cuál es tu nombre? Gabriela Michelle Avilés Reynoso. Con este. Ya fue todo de las clases, ¿verdad? Gabriela Michelle. Yo tenía algo que subieron lo de los 8. Gabriela Reynosa. Está, sí, a ver si quiere. Gabriela Michelle. Es diagnóstico. Ajá. Sí, No, sientes que Solamente por esta ocasión. sí. No, no es el móvil. Bueno, sí. Más que Entonces, pero ¿qué cuenta? ya te envié. Chécate que Ya. me mandas el móvil. Sí. Gracias. Bueno. Con permiso, profesor. Sí, adelante. Ya se extrañaba. Estaba esperando a ver en qué momento. ¿Qué pasa? No aparece. ¿Apellido? Sánchez. Proyecto en septiembre. Entonces, fácil. ¿No has pagado? No soy mis papás. ¿Los dan la verdad? ¿Soy la de hoja? Sí. Los que están en rojo son pagos. Desde septiembre del pago. Porque las demás maestras siempre estaban. Sánchez Telles Esmeralda. Sí, no tengo registrado ningún pago. ¿Puedes hablarles por teléfono? Ya informé con las alumnas. ¿Y ya se retiraron? Sí. Ok, muy bien. Muchísimas gracias. Sí, cualquier cosa estoy pendiente. Sí, muchas gracias. ¿Ya pasó por? ¿Ya pasó por? Ya, muchas Ok, gracias. vale. Ahorita mis papás no están. Sería. No tiene teléfono. Ok. Pregúntale, por favor, si se han hecho pagos. Si sí, me mandas un mensaje para yo ver y rastrear porque no te han registrado. Si no, ¿vale? Pero si paga o pasa al porcentaje. No sé, tendría que preguntar. Tendría que preguntar en rectoría qué sucedería. ¿Y qué días podrían venir si es que no pagan? Regresamos a partir del lunes. Lunes 10 de abril. De este lunes al otro regresamos. De 9 a 2. Sí, pero platicarlo con ellos. Si ya pagaron, nada más que te digan cómo y con quién, para yo poder rastrear los pagos, ¿vale? No, maestro, nos vamos a ir a servicio. El día 3 de abril, no sé. Este lunes. Este lunes, ajá. Mi caso está especial porque pues nada más vivo con mi tía, soy madre soltera.
y mi tía ahorita le hicieron cirugía. Pero yo sí estoy interesada en ir al servicio porque pues es lo de la escuela. Quería ver si me da permiso esta semana, pues nada más serían 3 días porque el jueves y viernes no nos íbamos a presentar. Tendrías que checar con el profe Serrano, directo. Ella es el encargado de... Ella es el enlace directo con el sanatorio y el profe que tengo yo asignado para que les dé seguimiento. Sería directamente Si con me él. niega o me dice que no. Pues Es que que no, muy seguramente te va a dar trabajo del servicio. Y entonces puede presentar. Y bueno, de esa cuestión. Pero si ya elaboro en el trabajo y todo eso, ¿no se podría brincar mi servicio? ¿En qué trabajas? Pues ahorita, ajá. ¿La de la clínica del arte? No. ¿Dónde trabajas? Me voy al hospital del que está ahí atrás de la Estadio Azteca. Ah, que apenas te contactaron. ¿Qué Ajá. vas a ir a, Sí, a lunes. entrevista? Ajá. ¿Ya fuiste a entrevista? Ya fui a entrevista y les expuse mi caso. Ajá. ¿Qué Pero te ahorita dijeron? pues me salió lo de mi tía. Me dijeron que sí, o sea que sin problema. Simplemente te contrataron. Me contrataron, pero me ¿Y te dijeron, van a esperar? ay, me van a esperar porque mis papeles ya están adentro. Ok, entonces primero habla con el profesor. Según lo que te conteste, me comentas y a partir de eso checamos. Ok, ¿Vale? sí. ¿Y tú cómo? Yo no me voy a acompañar. Ah, ok. Muy bien. Vale. El profesor Serrat, ¿sí vino? Sí, ahorita debe de andar. ¿A quién van a esperar? ¿A quién van a esperar? ¿Al profesor? ¿Quién es el profesor? ¿Es evento o práctica? Prácticas. También trabajé por un tiempo con Nazca, maestro. ¿Qué es? Es un asilo. Ok. Es que he tenido muchos trabajos. Etimologías. Está en segundo salón del lado derecho. Gracias, maestra. Pero tiene que hacer eso. Gracias. ¿Vas a pasar, compañera? Profesor, buenas tardes. Paso. Bueno, les comentamos que yo le comenté de los informes que no recogemos. Y le mandamos mensaje al profesor Cuento, pero no contestó. No tenemos uniforme ni pues varias cosas que pidió para la práctica y no las tengo. ¿Qué cosas? Una cangurera y varias cosas, o sea, que me hacen falta. No sé si Pero las puedes conseguir. para él mismo creo, maestro. ¿Por qué? Porque no tengo, me quedé sin trabajo y no tengo dinero para comprarme todo lo que pidió el maestro. También me hace falta una prueba COVID y una prueba de embarazo. Y ¿cómo se llama? Pues el material que tenemos que llevar. Pero eso del COVID, la prueba ya se había dicho, ¿no? Desde diciembre. Sí, pero esa la quiere con 48 horas antes. Y la verdad, pues está, desde centro de salud no me las hace. Y te dan los resultados hasta 3 días después. Y en un particular, la verdad, sí se nos hace. Están en 550, 530. Sí, Y le digo que me comunique con el que ahorita no tiene en existencia. Pues pasen a hablar con el profe. Díganles que por el uniforme ustedes llevan otro uniforme. Porque le digo que le mandé mensaje. Bueno, tengo aquí el mensaje si quieren. No que se contesta. no, ¿Tienen la el credencial del miércoles colegio? o jueves. Sí. Ok, tienen la credencial del colegio. Díganle que el uniforme, la señora les dijo que pues, todavía no y no los habían hecho. Que tienen como atrasado ese pedido. Así digan que tienen atrasado el pedido. Y del lado derecho.
De una vez digan, por Y favor. bueno, por ejemplo, el material, ¿cómo le hacemos también? Y lo de las carnes. Pues digan. Es que, bueno, la verdad, siento que como que fue muy precipitado el aviso de una semana antes. Porque también hemos estado anteriormente queriendo comprar el uniforme y no nos avisa cuando. ¿Y por qué no me habían dicho? Sí, ya tiene varias veces que le he comentado. Porque yo cuando hacía hasta les paso el número de Y la que señora. me dio el número y la señora no me hizo caso. Sí, yo le Y no dije, ya le contestó comenté al maestro Salvador y todo eso y no me contestó tampoco. Porque así han sido como 4 o 5 y sí los atiende y les da su uniforme. Todos los cita ahí en Tecomil, que es donde tienen su tienda. Ajá, pues no sé Y si no ahí he tenido los- suerte, profesor, pero ya anteriormente usted me pasó el número de la señora y todo y no me respondió. O sea, nada, solo me dio como la atención así de buenas tardes, y soy yo y ya, y le dije que le había comentado. Ahí ya se perdieron los mensajes. Ok, pues vayan con el profesor. Y a uno que les diga me le avisa. Sí. ¿Vale? Gracias. Yo me puse la de la influenza en el tiempo que la pusieron, pero me dieron un papelito. Ya no encuentro yo el papelito. Fui al centro de salud y les dije que que me había vacunado y que me habían apuntado una libreta y todo, pero dijeron que no. Y le dije, no me la pueden volver a poner, pero ahorita no tienen, que tienen hasta octubre, noviembre. Igual. Igual. Profe, ¿Qué pasó? se me perdió mi teléfono y tengo otro, pero no puedo acceder a la plataforma. ¿Me puede volver a dar mi nombre de usuario y contraseña? Mándame un mensaje, por favor. ¿Y cuál es tu apellido? Pérez Madrón. ¿Me pasa su número, por favor? 55. Ah, pero es que todavía, le digo que apenas voy agarrando este teléfono y ni siquiera yo sé mi número. Y no he ingresado a WhatsApp. Y ahorita ni siquiera yo me sé mi número. Ok, entonces, ¿vas a apuntar? ¿Y usted? No. Datos. Entonces es usuario. Aquí está, y la contraseña. Alex Noguerón P. Y Liceo Tullia@1. Sí, la L con mayúscula. Sí, ya. Listo. Gracias, vale.